La familia Raluy trasladó el circo de la época dorada de los años 20 y 30 a la actualidad. Creó uno de los circos más mágicos y peculiares del mundo. Esta es su historia. Vamos a conocer el origen de la saga. Nos trasladamos a Huesca. Estamos en 1845. Antonio Raluy Castán era un joven pastor del pueblo de Font. Un día logró cazar un oso y decidió amaestrarlo. Se pateó los pueblos del Somontano y del Cinca Medio haciendo de titiritero y exhibiendo al oso y a una cabra amaestrados. Con los años, Antonio llegó a tener 8 hijos. Un día estaba cortando un tendón de las patas de atrás de un caballo muerto. Le pegó una coz que acabó con él. Uno de sus hijos fue Luis Raluy Iglesias. Aunque nació en Carcassonne, se crió en San Adrián del Besós. Durante su niñez vino a un circo al barrio. Sin pensárselo 2 veces, saltó la valla que lo separaba de la carpa y miró en su interior. Lo que vio marcó definitivamente su futuro. A los 20 años ya era conocido como el Tigre de San Adrián. Ensayaba sus números de circo en el campo de la Bota. Con los barristas Oliveras formó el trío Oliveras, Luis Raluy y Sebastián. Se unió al circo Sarrasani de la troupe de los Kingston para marchar con ellos a una gira por Alemania e Inglaterra. Luis conoció a la que sería su esposa cuando el circo con el que estaba hizo parada en Igualada. Era Marina Tomás Jorba, una igualadina de buena familia que dejó una vida tranquila y desahogada para dar vueltas por el mundo en un carromato. En Barcelona, los hermanos Raluy eran asiduos del London Bar, donde solían reunirse los artistas del circo. Años después, al morir su propietaria, le legó a Carlos Raluy el bar por el cariño que le profesaba. La pareja actuaba en los circos Feijó, el Royal, el Romero y el Maravillas, hasta que estalló la Guerra Civil. Fue cuando Luis Raluy Iglesias y su esposa decidieron volver a su domicilio familiar del barrio de la Catalana, en San Adrián del Besós. Al acabar el conflicto, Luis fue retenido durante un año en un campo de concentración al norte de Valencia. Gracias a que su hermana movió cielo y tierra, consiguió la libertad. Durante la posguerra, la familia ya actuaba en circos europeos de renombre como el Cirque Boulogne, Blackpool Tower Circus, Shipperfield Circus. Sus números de estrella eran el doble hombre bala y el triple salto mortal en automóvil. Sus hijos, Luis, Carlos, Eduardo y Francis, que habían nacido y crecido en el circo, empezaron a actuar con números propios. Luis y Carlos Raluy Tomás conocieron casi toda África y Asia durante una tournée que duró 2 años. Madagascar, Isla de la Reunión, Lago Victoria, Kampala, Nairobi, Kilimanjaro, Hong Kong, Ceilán, Singapur, Camboya, Vietnam. La gira acabó fatal. En Tokio, una ola de frío mató a decenas de los animales del circo. Durante 3 años más viajaron por Portugal, donde compraron su primer circo, el París, que irá cambiando de nombre: Alabama, Ringland, Moscovo, hasta que llegó la Revolución de los Claveles. Y el nuevo gobierno amenazó con nacionalizar el circo. Entonces decidieron volver a España con su ahora llamado Circo de Moscú. Al morir el padre de la saga, Luis Raluy Iglesias, los hijos decidieron seguir su carrera por separado. Luis y Carlos se quedaron con el circo Ringland.
mientras Eduardo fundó el Circo Williams, con sede en Mallorca. En 1992, el año de las Olimpiadas de Barcelona, el Circo Ringland volvió a Vilanova y la Geltrú ya como Circo Reluí para actuar en los Specials Olympics. La familia Aragón propuso a la familia Reluí que se quedasen con su Circo del Arte, pero Luis Reluí lo descartó debido al déficit que arrastraba. Al final, el Circo del Arte desapareció para siempre. Los éxitos del Circo Reluí lo llevaron a recibir el Premio Nacional de Circo en 1996. En 2016, el Circo Reluí cerró para renacer en dos nuevos circos independientes: el Circo Reluí Legacy y el Historic Reluí. El Circo Histórico Reluí lo dirigió Carlos Reluí hasta su muerte en 2020. Su hija Rosa y su yerno William Giribaldi siguieron en la dirección. Luis enfermó y dejó la dirección del Legacy en manos de sus hijas, Luisa y Kerry. Murió en 2021. Si os interesa el tema del circo, os proponemos que veáis nuestro vídeo sobre Marcelino, el mejor payaso del mundo. Esta es mi historia. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, puedes suscribirte a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde que hemos subido un nuevo capítulo.